En esta clase vamos a ver cómo insertar imágenes y utilizar algunas etiquetas de formato de texto. Vamos a utilizar negrita, cursiva y subrayado para poder resaltar algunos textos dentro de nuestros párrafos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo área de trabajo. Vamos a crear un nuevo archivo y para ello en esta área del explorador vamos a hacer clic en el botón New File. Es un clic y digitaremos aquí formatos, párrafo, imagen. Recuerda que debemos de colocar siempre al final .html para que identifique el editor de Visual Studio Code. Presionamos Enter y ya tenemos el archivo con el que vamos a trabajar. Además, quiero que observes que aquí también se ve una carpeta con las imágenes que te he enviado de la plataforma. Estas imágenes estaremos utilizando para armar el archivo de esta clase. Lo siguiente que vas a hacer es ocultar el explorador y vamos a empezar a trabajar la estructura del archivo HTML. Lo primero que hacemos es digitar HTML y en la lista hacemos clic donde dice 5. En el documento vamos a cambiar el título y que será el siguiente. El título será Hardware y luego dentro del body vamos a crear un H1. Digitamos H1, hacemos un clic y en ella vamos a digitar nuevamente el título Hardware. Vamos a actualizar los cambios con control S y para poder visualizar en el navegador recuerda que tienes primero que detener el Live Server y nuevamente volverlo a activar. Ahora aparecerá una nueva pestaña en el navegador del Google Chrome donde podremos ver la vista previa de lo que estamos digitando. Haremos un clic al final del paréntesis angular de cierre del H1 y presionaremos Enter 2 veces. Digitaremos una etiqueta P y en ella vamos a digitar el siguiente. Presionaremos Alt más Z para autoajustar el contenido a la ventana y luego vamos a aplicar algunos formatos. Lo primero que haremos es aplicar un formato al título. Actualizaremos con control S y ya tendremos el título y el primer párrafo. Al título le vamos a dar un subrayado, entonces para ello utilizaremos una etiqueta llamada INS. Abriremos paréntesis angular, INS, cerramos paréntesis angular y vamos a seleccionar la palabra Hardware. Control X y lo colocaremos dentro de la etiqueta INS. Actualizamos los cambios, control S y observarás que ya aparece el subrayado en el título. Para aplicar el formato de negrita podemos utilizar dos etiquetas, la etiqueta B y la etiqueta Strong. La diferencia es que la etiqueta B simplemente aplica el formato de negrita, mientras que la etiqueta Strong es como si le estaría dando una prioridad dentro del párrafo, le da un tipo de importancia. Dentro de la palabra Hardware vamos a digitar o vamos a crear aquí la etiqueta Strong, cerramos paréntesis angular y copiamos la palabra Hardware. Colocamos dentro, actualizamos y observa cómo aparece la palabra Hardware ya en negrita. Otra de las etiquetas que nos ayuda a ponerle énfasis o resaltar texto es la cursiva. Esta también la podemos utilizar de dos formas. Uno con la etiqueta I de itálica y la otra es utilizando la etiqueta EM. Vamos a utilizar esta segunda forma y vamos a colocar de aquí aquellas que podemos ver y tocar. Abrimos paréntesis angular, EM, cerramos paréntesis angular y copiamos todo el texto que vamos a colocar en cursivas. Control X y colocamos dentro de la etiqueta. Actualizamos los cambios y observemos cómo es que cambia aquí el formato de cursiva en el texto que hemos seleccionado. De esa manera entonces puedo yo aplicar el formato de negrita y cursiva, además de subrayado dentro de un párrafo o del título. Voy a digitar ahora una etiqueta H2 para agregar un subtítulo. H2, cerramos paréntesis y digitamos lo siguiente. Hardware interno y hacemos un clic al final del texto. Presionamos Enter 2 veces y vamos a abrir una etiqueta de párrafo.
cerramos paréntesis angular y vamos a digitar el siguiente. Al igual como hicimos en el anterior párrafo, le pondremos una etiqueta strong en la palabra hardware, colocándolo de esa manera en negrita. Control S y observemos cómo va a quedar el siguiente párrafo. Después de la etiqueta de párrafo vamos a insertar una etiqueta de imagen. Para ello digitaremos paréntesis angular, IMG, presionamos espacio y vamos a digitar SRC de source. Hacemos un clic y entre las comillas vamos a poner la ubicación de el archivo donde se encuentra. Recuerda que dentro de la carpeta HTML se encuentra la carpeta IMG. Es ahí donde debemos ingresar. Para poder indicarle al navegador que estamos ingresando a la carpeta, debemos de presionar la tecla Shift y el número 7, la barra inclinada. Dentro de ella buscaremos la carpeta, en este caso IMG. Para indicarle al navegador que busque dentro de la carpeta, voy a presionar nuevamente la barra inclinada y dentro de ella voy a buscar la imagen que voy a insertar como representación del hardware interno. Entonces haré clic aquí donde dice hardwareinterno.png y ya tengo insertado mi imagen. Cerraré el paréntesis angular y actualizaré los cambios. Control S y ya tengo la imagen en la posición dentro de mi documento. Algunas características que puedo cambiar de esta imagen son, por ejemplo, su tamaño. Voy a utilizar el ancho white, va a ser igual, por ejemplo, a un 30%. Voy a presionar Control S y observa cómo la imagen se va a autoajustar. Si no quiero utilizar porcentajes, si quiero utilizar píxeles, puedo indicarle aquí un número, por ejemplo 100 píxeles, actualizaré y observa cómo cambia el tamaño de la imagen. Podré cambiar de esta manera 500, aumentar un poco más su tamaño. Lo ideal sería que utilicemos los porcentajes, ya que al momento de ir cambiando el tamaño de la ventana, la imagen también cambiará el tamaño de la misma. Voy a colocar 50% y presionaré Control S. Observemos qué pasa si aumentamos el tamaño del navegador. Observa que a medida como vamos aumentando el tamaño del navegador, la imagen también irá cambiando. Entonces buscaremos aquí un tamaño proporcional, por ejemplo un 80%, y la imagen irá cambiando a medida que vamos aumentando o disminuyendo el tamaño de la imagen. Lo dejaremos con un 60%. De esta manera podemos cambiar el tamaño de una imagen. Presionaremos espacio. Vamos a ver otra de las propiedades que podemos agregarle a la imagen. Por ejemplo, la propiedad título. Digitaremos el signo igual y entre comillas vamos a colocar aquí un título. Voy a ponerle en este caso hardware interno y actualizaré Control S. Esta propiedad de título lo que hace es que cuando yo coloque el mouse sobre la imagen va a aparecer una etiqueta flotante, un tooltip. Esta etiqueta me indicará el nombre de la imagen, hardware interno. Otra de las propiedades que debo de agregar a la imagen es la propiedad alternativo, ALT. Signo igual, abro comillas y vamos a digitar aquí un texto. Vamos a volver a digitar aquí, vamos a colocar aquí imagen del hardware interno de la computadora. Muy bien, presionamos Control S y ya está. ¿Para qué sirve esta propiedad alternativo? Esta propiedad alternativa ocurre cuando, por ejemplo, no encontrase la imagen o de repente el navegador no llegara a cargar los datos, aparecerá un texto indicándonos qué imagen es la que se encontraba en ese recuadro. En este caso dice imagen del hardware interno de la computadora. Es la imagen que se encontraba en este espacio. Eso ocurre porque le he cambiado el nombre y al no encontrar el archivo dentro de la carpeta raíz, lo que nos mostrará será este texto alternativo. Entonces le volveré a colocar aquí la O, Control S y observa, nuevamente aparecerá.